Yo también ahí puse a grabar, Mati, Perfecto, bárbaro. así que Perfecto. damos ahora sí como un saludo para todos. Gracias por acompañarnos. La verdad que surgió esta idea de poder hacer este ciclo de Ateneos y poder ir compartiendo esta información, esta experiencia de lo que es la medicina del estilo de vida, que de a poco ya se está abriendo lugar a lo que es la medicina tradicional, ¿no? Y siempre me llamó la atención Mati, que va a ser el orador de hoy, porque de verdad, las veces que lo he visto y escuchado, siempre está parado, como lo van a ver ahora ustedes. Y ustedes van a decir, no, qué manija, está parado presentando. Pero es la forma más, a mí me impactó, ¿no? La primera vez que yo lo vi parado disertando, nunca coincidí en mi idea disertar estando parada, aunque soy bastante hiperkinética. eh, la verdad que a mí me impactó y me dejó esa sensación, ¿no? De llevar a la práctica lo que uno viene hablando. Así que bueno, sin más los voy a presentar ahora Mati, que la verdad que es un gusto que pueda estar acompañándonos y le agradecemos un montón que nos pueda estar dando este, creo que es como un resumen, porque ya van a ver que al final vamos a tener algunas sorpresas. Mati nos va a regalar algunas becas de su curso que tiene que ver con esta temática, pero bien ampliado, digamos, ¿no, Mati? Exacto. Así que después vas a explicar un poco de qué se trata la sorpresa o el regalo. ¿Eh? Pero lo voy a presentar antes que todo, es Matías Acef, él es licenciado en Kinesiología y Fisioterapia, licenciado también en Nutrición, tiene un posgrado en Entrenamiento del Adulto Mayor para la Prevención y Tratamiento de la Fragilidad, tiene un diplomado en Diabetes y Nutrición, un posgrado en el Tratamiento Integral de Personas con Obesidad, nivel básico y avanzado, es experto universitario en prescripción de ejercicio y patologías, la verdad que ni sabía que existía esto, Mati, Ujú. eh, en todo lo que es patologías cardiovasculares, metabólicas, renales, respiratorias, además de otro posgrado en rehabilitación cardíaca integral. Es miembro activo de SAMEB y es con quien vamos a estar coordinando todos estos Ateneos que se van a ir dando una vez por mes, no se los tienen que perder, porque la verdad que se viene lindo para este año los Ateneos. Y también es co-creador del Lunes Empiezo.nutrición, que es una cuenta profesional de Instagram que está destinado a evidenciar y mostrar contenidos sobre la medicina del estilo de vida. Además, has participado de los cursos que ha dado SAMEB y un montón de otras cosas que seguramente ahora no aparecen en un currículum, pero que siempre has estado bien activo, digamos, ¿no? Así que bueno, no te quiero robar más tiempo porque igual el tiempo va a ser cortito, así que te dejo todo para vos, Mati. Bueno, Nati, muchísimas gracias y para mí un placer que la Comisión Directiva de SAMEM nos haya convocado a los dos para coordinar este ciclo de Ateneos que hoy arranco yo presentando, pero realmente estamos pensando en temáticas súper relevantes y súper atractivas y que vamos invitando a colegas y disertantes de muy buen nivel y que bueno, como dijo Nati, una vez por mes nos vamos a ir encontrando, ojalá no siga siendo tan multitudinario y vaya creciendo, porque son temas muy relevantes y sobre todo con foco en poder hacer un acompañamiento desde la medicina de estilo de vida que pueda estar centrado en esto de el largo plazo, que es a veces la pata floja, poder sostener o hacer sustentables los cambios en la medicina de estilo de vida en el largo plazo con las personas con las que trabajamos eh, y en temas fundamentales, ¿no? Porque hoy sabemos que la medicina de estilo de vida se suma al enfoque tradicional y la verdad que cuando uno logra trabajar con personas que también se atienden a una medicina tradicional y sumamos el enfoque de medicina de estilo de vida, ambos enfoques son muy sinérgicos y complementarios. Hoy, puntualmente, se está viendo bien la pantalla, ¿no? Yo no pregunté, pero di por sentado que sí. Perfecto, bárbaro. Hoy vamos a trabajar sobre el tema de comportamiento sedentario y vamos a ver algunas cositas, incluso también sobre lo que es inactividad física. Y nos vamos a centrar en cómo evaluar, en herramientas básicas de cómo evaluar este comportamiento sedentario y qué hacer, en definitiva, para poder intervenir. Yo voy a invitar a quienes quieran y puedan y se sientan cómodos haciéndolo, que prendan las cámaras porque yo voy trabajando a dos pantallas, tengo frente mío una pantalla en donde los tengo a todos, ahora la mayor parte de ustedes con las camaritas apagadas, pero para mí el feedback ese es súper fundamental. Aprovecho a saludar a Sol Fernández, una colega Ya, y bueno, amiga ya, que más adelante nos va a estar dando un ateneo también sobre estrés, ya busqué ya, vamos, así que vamos, si no se puede quedar tranquilo.
Vamos a silenciar. Ahí está. Silenciar. Ahí está. Perfecto. Bien. Bueno, vamos a avanzar. Vamos a... Ahí está. Perfecto. Esto es fundamental. Yo realmente considero, y es un poco el enfoque que trabajo desde la terapéutica y desde la docencia, ¿no? Una mente que se abre a una nueva idea es una mente que jamás volverá a su tamaño original. Y ojalá un poquito de esto pase con esta presentación de hoy. También esto me pareció súper interesante, ¿no? La famosa Bic, la lapicera. A veces es solo cuestión de hacer lo básico bien hecho. Y sin lugar a dudas, el comportamiento sedentario es un factor de riesgo básico que necesitamos que todos los profesionales de la salud sean capaces de evaluar e de intervenir. Y créanme que cuando uno empieza a hacer esto y suma a lo que quizás ya viene haciendo en su terapéutica, los resultados, el impacto de calidad de vida, de mejora de la comorbilidad y demás, son muy importantes. Y lo que ocurre es esto, ¿no? Gran parte de las personas, todos, sabemos que es bueno para nosotros no permanecer demasiado tiempo sentados. Eso lo sabe todo el mundo. El problema es que hay como una grieta entre lo que sabemos y lo que finalmente terminamos accionando o plasmando en conductas. Y esto tiene un montón que ver con la medicina de estilo de vida en general, ¿no? Ojalá en esta presentación se vayan eh, apropiando algunas herramientas para poder trabajar en este sentido. Siempre yo defiendo mucho y trato digamos, de eh, profundizar y de promover el enfoque centrado en lo que es el movimiento corporal, porque es un aspecto fundamental y que lamentablemente es tan importante y valioso como subvalorado en la práctica clínica, porque todos sabemos que es interesante que las personas se muevan más y a diferentes intensidades, diferentes tipos de movimiento y demás, y no permanezcan tanto tiempo sentados, pero la verdad es que después en la práctica muchas veces carecemos de herramientas para poder acompañar este proceso a las personas e incluso a nosotros mismos, ¿no? Y desde acá aprovecho de invitarlos nuevamente a que quien quiera estar parado y en movimiento escuchando, si les permite prestar atención, lo pueda hacer. Ahora, el movimiento es un aspecto, pero es un aspecto importante. El descanso, toda la parte de creencias y aspectos psicoemocionales, la alimentación, los hábitos tóxicos, también son aspectos súper relevantes y el desafío tiene que ver con poder acompañar a la persona a poder generar cambios posibles y reales en cada uno de estos aspectos y sustentables en el largo plazo. Y como si esto fuera poco, toda esta complejidad que les acabo de describir tiene que ver, digamos, ocurre inserta en un contexto, en un ambiente, en un micro y macroambiente donde vive la persona, donde va a haber condiciones vinculadas al estilo de vida que van a, de alguna manera, impactar en el estilo de vida posible. Si yo quiero fomentar el movimiento en una persona que quizás vive en un barrio con condiciones de seguridad muy precarias, y es poco probable esto de incentivar la caminata porque quizás sus condiciones de seguridad no le permiten. Entonces, ojo con esto de eh, hacer indicaciones que pueden llegar a terminar siendo culpabilizantes por esto de, bueno, tenés que salir a caminar, pero no evaluamos quizás adecuadamente el contexto. O a veces también pasa de que hay interacciones entre los diferentes componentes del estilo de vida. Hay personas que están muy estresadas y que vienen durmiendo de manera incorrecta, inadecuada en cantidad y calidad crónicamente, y yo quizás, porque detecté que hay mucho comportamiento sedentario, me pongo enfático en estimular a que se mueva y haga pausas activas, pero necesito primero tratar de mejorar lo que es higiene, cantidad y calidad de sueño, y quizás algunas cuestiones vinculadas al estrés, para que haya una real disponibilidad para poder concretar lo otro. ¿Me explico? Son ejemplos simples, pero que son muy relevantes y que en la práctica muchas veces se pasan por alto. Entonces, el movimiento no es ni más ni menos que un aspecto fundamental, muy importante, y de aquí en más vamos a hablar mucho sobre esto, pero por favor, en la práctica cotidiana a la hora de evaluar e intervenir, no lo escindamos del resto de la complejidad. Un poco la propuesta es que podamos empezar a pensar el movimiento, el vínculo entre movimiento y el proceso de salud, enfermedad,
en estos tres componentes. Porque cuando hablamos de actividad física, la verdad que actividad física es sinónimo de movimiento. Siempre doy el mismo ejemplo. Barrer es actividad física y una sesión de CrossFit también es actividad física. Porque el concepto de actividad física es cualquier movimiento que genere gasto energético. Entonces, necesitamos discriminar diferentes dominios para poder evaluar cada dominio de manera particular e intervenir también cada dominio de manera particular. Fíjense que un poco la forma didáctica que se me ocurrió de representar esto fue en forma de pirámide, y esta pirámide tiene que ver con el volumen de tiempo que las personas invertimos día a día en cada comportamiento. Como pueden ver, la base de la pirámide está conformada por dos componentes. Movimiento espontáneo, que sería el famoso NEAT, o la actividad termogénica no vinculada al ejercicio, para quienes son nutricionistas, por ahí les suena más este concepto, y tiene que ver con el movimiento en la cotidianeidad, ¿no? En cada aspecto de la cotidianeidad, cuánto me muevo o cuánto no me muevo. Y por otro lado, el comportamiento sedentario, que no vamos a entrar en definiciones como tan puntuales, pero quédense con la idea práctica de que el comportamiento sedentario es permanecer durante el proceso de vigilia. Esto es fundamental porque el sueño o el descanso no entra dentro de lo que es comportamiento sedentario, sino que mientras yo estoy despierto, permanecer de manera prolongada en una cuestión postural que puede ser sentada, reclinada o acostada, en actividades de muy bajo costo metabólico, menores a 1.5 metros. Pero el punto es clave. En vigilia, estar sentado, acostado o reclinado, y en actividades de bajo costo metabólico, es decir, de muy poco movimiento. Porque yo puedo estar sentado y puedo estar sobre una bici trepando la montaña, y claramente eso no es comportamiento sedentario. O una persona que se moviliza en silla de ruedas, está sentada, y si se está desplazando, eso no equivale a comportamiento sedentario. ¿Ok? Esos son los tres componentes. Y que de alguna manera, como pasa también en la alimentación, que esto por ahí para los nutris le va a hacer mucho sentido, hay un efecto de desplazamiento. Mientras mayor, ok, pensé que había un mensaje para mí en el chat. Mientras mayor sea mi comportamiento sedentario, esto tiene un efecto de desplazamiento y hace que menor sea mi movimiento espontáneo. Y mientras mayor mi movimiento espontáneo, menor mi comportamiento sedentario. Hay como un efecto sub y baja, como pasa con los alimentos. Y esto es interesante de pensar porque si lo llevamos a los alimentos, si mi desayuno habitual es criollitos o producto de panificación y mate, quizás el perjuicio en relación a la alimentación no tiene solamente que ver con que yo estoy desayunando todos los días mate y criollo, sino que además estoy perdiendo la oportunidad de que en ese momento incorporar alimentos de mayor calidad nutricional. ¿Me explico? Acá pasa exactamente lo mismo. El sedentarismo no genera daño per se, sino porque además de estar quieto, no me estoy moviendo. Y ya vamos a ver que esto tiene mucho sentido, aunque parezca algo obvio. Y finalmente, la parte del ejercicio físico, que es la cúspide, pero que hoy no lo vamos a abordar tan en profundidad. Y que está arriba no por ser menos importante, sino porque la relación del tiempo invertido y los beneficios que yo obtengo, si la dosis de entrenamiento es la adecuada, son muy grandes. Por eso, de acá podremos sacar una primera idea. La intención con población general sería que las personas entrenen lo mínimo necesario para lograr los objetivos terapéuticos que buscamos, y que se muevan mucho en lo habitual, y que el comportamiento sedentario lo tratemos de reducir, o si no, fragmentarlo con pausas activas. Esa sería como la ecuación que reduciría, digamos, o resumiría lo que es la evaluación y el impacto del movimiento desde este enfoque. Y esta imagen que tiene que ver abajo es una invitación, que quizás puede resultar un poco desafiante, a que todos los profesionales de la salud necesitamos ser capaces de evaluar e intervenir en estos dos componentes: movimiento espontáneo y comportamiento sedentario. El ejercicio físico sí es quizás patrimonio de los profesionales que tengan formación específica en ejercicio físico, porque eso es tan específico como la nutrición, la psicología o lo que sea, ¿no? Necesita una formación especial. Pero en movimiento espontáneo y en comportamiento sedentario sería ideal que todos tengamos una formación básica. Bien, y esto es lo que ocurre en la práctica clínica, que yo les traigo un caso, que las personas tenemos una evaluación,
inicial y un poco parte de la devolución, digamos, diagnóstica, tiene que ver con estos esquemas que son como bastante gráficos y que en general a las personas como que les choquea, ¿no? Porque, claro, fíjense que yo les estaba planteando este esquema más equilibrado y lo que ocurre cuando vamos a consultas, cuando estamos en consultas, es esto, ¿no? Andrea, 37 años, odontóloga, madre de 2 hijos de 7 y 1,5 años de edad. Su objetivo es bajar de peso, mejorar la composición corporal, y yo ahí puse entre comillas un aspecto como bien más psicoemocional de esto de me jode mucho la panza, ¿no? Ya hay una cuestión de disconfort con su imagen. Y fíjense, el ejercicio, entre comillas, que ella plantea, lo pongo en la categoría de ejercicio porque es algo que ella hace de manera regular, más allá que no esté supervisado, eh, hace algo de cardio, tiene una cinta caminadora y caminaba 3, 4 veces por semana, 40 minutos, ¿no? A una velocidad de caminata normal. Pero su comportamiento sedentario, siendo odontóloga, y ser una persona activa y que estudiaba, era enorme. Y su movimiento espontáneo era muy pequeño. En definitiva, Andrea quiere mejorar su composición corporal, pero la verdad es que está la mayor parte del tiempo quieta. Y lo que está haciendo en invertir, digamos, su parte de tiempo que invierte en hacer ejercicio, la verdad que es bastante optimizable. Y esto no es algo que le pasa a Andrea, simplemente. Esto es una tendencia a nivel mundial. Si ustedes se fijan los datos de esta diapositiva, van a ver que la actividad física, y estamos hablando de movimiento espontáneo, no es entrenamiento, es movimiento en el día a día. Actividad física, fíjense que está discriminado durante el tiempo libre, en desplazamientos o transporte, en actividad física doméstica o en actividad física laboral, en estos componentes de la cotidianeidad. Y cómo desde 1965 e incluso las proyecciones hasta 2030 vienen disminuyendo. Y lo que va aumentando, que es la línea en azul, la línea continua, es el tiempo de comportamiento sedentario. Esta es la sociedad en la que estamos viviendo y que estamos construyendo, ¿verdad? Que fíjense que en este aspecto del movimiento, pero podríamos hablar de otros también, como dice, no me acuerdo el nombre, pero un colega español que trabaja mucho sobre sueño, él dice, estamos viviendo, nuestro cuerpo, nuestra fisiología está diseñada para un mundo que ya no existe. Y esto es claramente lo que les estoy mostrando. Nosotros, nuestro organismo, nuestra biología está diseñada para moverse y somos eficientes para movernos. Por ese motivo, una persona que permanece la mayor parte del día quieta, independientemente de su índice de masa corporal, es una persona que es poco probable que se mantenga sana en el tiempo. Y acá, bueno, nos podemos poner a filosofar un poco más en relación a qué es sano y qué no, pero a lo que hoy es, para que podamos ampliar la mirada, entendamos que las personas que permanecen mayormente quietas y que no tienen ciertos estímulos en cuanto a variedad e intensidad en relación al movimiento, es poco probable que si no solventan esto, se puedan mantener sanos e independientes a largo plazo. Y quizás hemos naturalizado que el envejecimiento significa enfermar e ir perdiendo autonomía, sin darnos cuenta que eso tiene mucho más que ver con la manera de envejecer, y sobre todo en relación al movimiento, más allá de que no es el único aspecto, y no tanto con los años per se, ¿no? Para tener 80 años y usar un bastón no es normal. Lo hemos normalizado, pero no es normal ni tendría por qué ser así. Bien, entonces, un poco la propuesta de trabajo es que ustedes vayan adquiriendo algunas herramientas para que en estos dos componentes del movimiento espontáneo y del comportamiento sedentario, ustedes puedan evaluar y acompañar a la persona a reequilibrar estos dos componentes. Es súper importante entender que esto se trata de un espectro continuo, ¿no? En un extremo tenemos el comportamiento sedentario, que como lo definimos es permanecer sentado, reclinado o acostado, despierto y en actividades de muy bajo costo metabólico, y después tenemos actividades de diferente intensidad, actividad física de intensidad ligera, que son la mayor parte de las actividades de la vida cotidiana, actividad física de intensidad moderada, que quizás algunas de las actividades cotidianas pueden llegar a estar de intensidad moderada, pero son muy puntuales, como puede ser que yo subir escaleras, por ejemplo, subir algunos pisos en escaleras, y después tenemos actividad de alta intensidad o intensidad vigorosa, que en general, para la mayor parte de las personas
para poder experimentar estos niveles de intensidad en la sociedad actual necesitamos entrenar, ¿no? Porque o entrenamos y en ese contexto un profesional me acompaña a poder experimentar alta intensidad, y si no, por la vida, si uno se deja llevar por la vida misma, es poco probable. Estoy hablando de la población general, ¿no es cierto? No de deportistas, ni mucho menos. Eh, y también es interesante que entendamos que esto de la intensidad o nivel de dificultad de una tarea es individual. Es decir, depende de la capacidad física de la persona. Por ejemplo, para mí, trotar 10 kilómetros en una hora o en una hora 10 puede ser una intensidad moderada en función a mi capacidad física. Pero tengo amigos que hacen running y que corren la hora en 40 minutos o en 35 minutos. ¿Me explico? El tema, lo que les quiero trasladar con esto es que si una persona tiene una buena capacidad física, su capacidad de afrontar desafíos va a ser mayor. Y para otra persona que tiene una capacidad física mucho menor, quizás puede ser alta intensidad subir un piso por escalera. ¿Me explico? Entonces, esto no es, si bien hay tablas y que dicen, bueno, tal deporte es de alta intensidad, es todo muy relativo, porque tenemos que relativizarlo a la capacidad física de la persona. Bien, y esta plaquita para mí es un regalo básicamente que ustedes pueden llegar a utilizar para trabajar en consulta, ¿no? Porque son cosas que no nos problematizamos en general. Es más, con esta plaquita podemos trabajar quizás una consulta entera con un consultante. En relación a esto, en los diferentes dominios de la cotidianeidad, trabajo, estudio, transporte y tiempo libre, y sobre todo en el tiempo libre, porque por definición el tiempo libre, estamos hablando de personas que tienen cubiertas sus necesidades básicas y demás, las personas en el tiempo libre tienen la libertad de elegir qué hacen con ese tiempo. Y el gran problema es que tenemos trabajos y formas de estudiar muy sedentarias, transporte pasivo, y en el tiempo libre hacemos maratón de Netflix, o jugamos videojuegos, o estamos leyendo. Entonces, es como que cada uno de estos dominios de la cotidianeidad tiene mucho más que ver para la mayor parte de las personas con la quietud que con el movimiento. Y la invitación y la propuesta es justamente invertir un poco esto. Tampoco volverse un talibán y, digamos, en que nadie pueda ver nunca más una serie, ¿me explico? Pero sí poder ir buscando alternativas intermedias. Quizás para alguna persona, ver la serie mientras está en la bici fija, por más de que sea baja intensidad, puede ser una alternativa. Dar una clase puede ser darla desde sentado o puede ser darla desde parado. Y para eso quizás hace falta una pequeña ingeniería. Yo tengo un mueblecito que me permite, o sea, adapté mi entorno laboral para que me permita trabajar de parado. O sea, no fue magia, ¿no? Porque esto también es interesante de ver. O por ahí quizás, no sé, prefiero ver la serie acostado, pero sí puedo entre capítulo y capítulo frenar el timer perverso de Netflix que en 5 minutos te pone el próximo capítulo, hacer una pausa activa de 2 minutos y después sigo viendo el próximo, si es que quiero. Entonces, esto como de abrir la cabeza, ¿no? Bien, ¿y por qué esto? Sencillamente por esto. O sea, realmente es muy lineal en algún sentido, o por lo menos muy poderosa, la asociación entre horas de comportamiento sedentario y aumento de mortalidad y horas de movimiento, vamos a dejarlo así amplio, de movimiento y reducción de la mortalidad. Y el punto es poder lograr un balance. ¿Tá? Yo a veces, esta es una diapo que uso mucho en consulta, obviamente la explico y demás, y después la pregunta es, yo trabajo con adultos y que trato de acompañarlos a que tomen responsabilidad. Yo siempre digo que trabajo desde un paradigma desde la responsabilidad, no de la obediencia. Yo no pretendo ni considero adecuado que nadie me obedezca, porque creo que no va por ahí. Pero sí de poder plantearle alternativas, variables a la persona y que la persona decida. Y yo le explico que la parte roja y alta, donde está el muñequito sentado, es aumentar tus chances de morirte prematuramente, y que la parte verde es aumentar tus posibilidades de poder vivir más y mejor. Y la pregunta es, ¿vos dónde querés estar? Y en función a dónde querés estar, ¿qué estás dispuesto a hacer? Y es como, bueno, esto, ¿no? Y todas las dificultades que puedan ocurrir en el medio, las iremos trabajando para poder tratar de
minimizarla, porque es así. Pero me explico la mirada desde dónde es. Esto no va de decirle, usted tiene que caminar 30 minutos al día, que es la recomendación que muchas veces se replica y que la verdad es que es bastante ineficiente. Y este es un poco el enfoque escalonado. Y fíjense, para poder intervenir, este es el enfoque estar menos sentado y moverse más. Fíjense que los primeros 3 escalones, bajar el sedentarismo, aumentar el movimiento cotidiano con diferentes actividades, tanto de intensidad ligera como de intensidad moderada, en estos primeros 3 escalones, su papel como profesionales de la salud es fundamental. Y insisto en esto porque muchas veces cuando comparto este tipo de clases con colegas, más de una vez, varias personas después me escriben por redes o en WhatsApp o por algún mecanismo, me dicen, che, la verdad que soy médico, vengo ejerciendo hace varios años y nunca, o sea, es como que nunca lo había dimensionado, ¿no? Y esto es como que está ahí, está al alcance de la mano. O incluso chicos o profesionales más jóvenes, pero que nunca han visto esto. De hecho, yo no lo vi tampoco en la facultad, ¿no? Y realmente es una ventana terapéutica que si uno lo va adquiriendo destreza en evaluar e intervenir, les puedo asegurar que cambia mucho la cuestión. Entonces, bueno, uno diría, bueno, ¿qué y cómo evalúo? ¿No es cierto? En estos dos componentes, movimiento espontáneo y comportamiento sedentario. En cuanto al movimiento espontáneo, esa primera pregunta es otra pregunta que les aseguro que en consulta a veces trabajamos toda esa consulta porque surgen un montón de reflexiones. Yo trabajo mayormente con personas adultas mayores, con personas adultas y que tienen obesidad, diabetes o enfermedades cardiovasculares. Entonces, esa es un poco mi población, ¿no? Y esta pregunta de, ¿cuál es tu nivel de disposición? O sea, ¿cuán dispuesto estás a moverte en lo cotidiano? Es una, dirían los chicos de coaching, es una pregunta poderosa, porque realmente la persona, si hacemos esto y después vamos a ver otra herramienta para evaluar la cantidad de tiempo que la persona está sentada, es como, wow, o sea, yo quería lograr tal objetivo, pero me doy cuenta en la consulta que estoy la mayor parte del tiempo quieto. Y eso es, o sea, no hay, digamos, no hay suplemento, no hay eh, dieta o patrón alimentario virtuoso que pueda compensar tanta quietud. O sea, también esto es algo importante, ¿no? Porque el no moverme y el estar la mayor parte del tiempo quieto es incompensable por cualquier otro factor. O sea, vos puedes dejar de fumar, pero si seguís estando quieto, ese factor sigue estando operante, ¿no? Yo puedo mejorar mi calidad de sueño y de hecho es necesario que haga eso quizás para habilitar moverme más. Pero si mejoré mi calidad de sueño y sigo estando quieto 2 horas por día y no me muevo, también sigue estando operante ese factor. Entonces, por eso, a mí una frase que me gusta mucho en relación a esto de la medicina de estilo de vida es que el enfoque necesita ser integral y si no está desenfocado. O sea, si yo como nutricionista me estoy formando en medicina de estilo de vida y tengo esta mirada integral, pero solo sigo pensando en alimentos y conducta alimentaria, y está faltando algo, porque lamentablemente, y más en la coyuntura económica, social que estamos viendo hoy por hoy, la persona no va a poder consultar 6 especialistas, un especialista de cada pilar del aspecto de medicina de estilo de vida. Eso es inviable directamente. Entonces, necesitamos tener como un cajoncito, yo digo, de primeros auxilios para poder evaluar e intervenir de cada aspecto y después tener eh, la honestidad profesional para que, en un caso particular, necesito derivar, bueno, derivo y sé a quién derivar y demás. Pero no puedo pretender que la persona ande paseando por todos los especialistas. Otra variable súper fácil y que hoy cada vez es más accesible con estos relojitos inteligentes, banditas o relojes inteligentes, el número de pasos al día. Eh, eso no es la única forma, pero es una forma sencilla de decir, bueno, a ver, ¿cuánto movimiento espontáneo tenés? Porque si tu promedio de paso en un mes son 8.000 pasos o son 4.000, te puedo asegurar que tu contexto metabólico, indistintamente de cómo te den hoy los parámetros metabólicos, y lo tenemos a Gustavo Macías, que es endocrinólogo muy apreciado por mí, me da igual que los análisis hoy te estén dando bien. Si vos perpetuás en este tiempo caminar 3.000 pasos al día, y estás caminando hacia enfermar. O sea, es así. Si tenés 20 años, quizás tardes 2 o 3 décadas, y si sos un poco más grande va a ocurrir un poco antes, ¿no?
La cadencia de pasos, que también es otra variable bastante interesante, que esto por ahí ya es más terapéutico, porque una cosa es caminar eh, lento y otra cosa es enfatizar en que en las caminatas que hagan el día a día, hacerlas a mayor velocidad. O inclusive hay un concepto que vamos a ver un poquito por arriba, que se llama VILPA, es el acrónimo del inglés, que son, lo que significa el concepto es actividades físicas vigorosas cotidianas vinculadas al estilo de vida. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo que ir a 2 cuadras a comprar X cosa, y mi capacidad física me lo permite, puedo elegir trotar esas 2 cuadras. Y troté 2 cuadras y volví a 2 cuadras y fueron 4 cuadras. Pero son pequeños pulsos de actividad de mayor intensidad, siempre y cuando mi capacidad física me lo permita, y que es alta intensidad que estoy metiendo en la cotidianidad. Yo tengo un consultante que ya venimos trabajando hace bastante tiempo, él tiene, eh, o en su momento tenía obesidad grado 2 y estaba en una situación de prediabetes, y siempre, Alejandro se llama él, siempre lo menciona en estas conversaciones porque una persona que estaba totalmente negada a entrenar, ahora hace un par de meses ha empezado a entrenar, se ve que a poquito fue calando el mensaje, pero estuvimos prácticamente año y medio, 2 años, trabajando todo este abanico de pausas activas, lo de Vilpa, esto de sumar movimiento de la manera que se les ocurra. Y una de las formas, su hija está va a un colegio que tiene unas escaleras largas, entonces empezó a hacer como juego con su hija de subir rápido la escalera, o sea, al principio lo hacía caminando, hoy lo puede hacer trotando, y tiene que ver con eso, ¿no? Como buscar estas pequeñas excusas. Él también adoptó o normalizó el trabajo en la facultad, y antes buscaba como el estacionamiento cerca donde tenía que ir, y hoy deja inclusive su auto en otra facultad y se camina como 10 cuadras entre una facultad y la otra, y ya lo internalizó, ¿no? Esto de como poder ir buscando y entender que no hay un solo enfoque válido. Bien, el transporte. ¿Cómo me muevo? ¿Me muevo con transporte activo? ¿Me muevo con transporte pasivo? Puede ser un transporte híbrido. Me tomo un colectivo o me tomo un taxi y me bajo algunas cuadras antes del lugar. Pero todo esto va haciendo que estos componentes de la base de la pirámide vaya aumentando el movimiento espontáneo y disminuyendo el comportamiento sedentario. El trabajo y el estudio, lo mismo que les decía hoy. Si uno hace una cierta ingeniería, que tampoco tiene por qué, no hace falta comprarse un mueble, por ahí uno apila libros y la notebook queda a la altura de la cabeza, y quizás por momentos yo puedo estudiar o ver una diapositiva o repasar una clase mientras me estoy moviendo. Y después un rato me siento también, porque no es que, vuelvo a esto, no nos polaricemos, ¿no? No es que la gente no puede estar quieta y sentada. El punto es ir balanceando tiempo libre y las actividades del hogar también. Entonces, de cada una de estas preguntas uno puede explorar de manera amplia los diferentes dominios de la cotidianeidad, ir viendo cuál es el perfil de movimiento de la persona. Y en relación al comportamiento sedentario, las 3 variables importantes son el tiempo total, que ahora ya vamos a ver cómo evaluarlo, el patrón de acumulación, que es fundamental, porque quizás, ya vamos a ver algunos ejemplos, yo estoy 8 horas sentado, pero si estoy 8 horas sentado y cada 1 hora hago una pausa activa de 1 o 2 minutos, a lo largo del tiempo acumulé 8 o 16 minutos de movimiento que fueron como fragmentando ese comportamiento sedentario, porque el mayor daño del comportamiento sedentario tiene que ver con el efecto acumulador a lo largo del tiempo. Entonces, la forma en que lo acumulo no da igual. Y por ahí, si mi capacidad física me lo permite, incluso la pausa activa hasta puede ser de alta intensidad. ¿Ah? Que eso lo iremos viendo. Y también el tema del contexto. El contexto porque, digamos, no es lo mismo comportamiento sedentario estando tomando mates a la orilla de un río o de la montaña, leyendo algún libro que me suma o que me inspira o que me hace bien o que me gusta, a estar en el cine comiendo pochoclos mientras mi atención está en la pantalla. ¿Me explico? Hay diferentes contextos en los cuales esto de ver tele, y sobre todo si los tomamos a comer y a comer alimentos que por ahí no son tan convenientes y que no le estamos prestando atención, pues nuestra atención está en la película o en la serie, puede llegar a ser más perjudicial. E incluso en niños, también esto de la exposición a la publicidad, porque no solo estoy sentado viendo tele, sino que además estoy bombardeado por cuestiones publicitarias que
nada, no, nos afectan más allá del sedentarismo per se. Este es otro gráfico que yo uso mucho en consulta. Fíjense que si yo eh, pensamos en términos de volumen de tiempo, la semana tiene 168 horas semanales. Y esto me pasa mucho, algunas de las personas con las que trabajo son, digamos, adolescentes que están al final de la secundaria o iniciando una carrera, sus estudios, terciarios o universitarios, y muchos de ellos entrenan 4 o 5 veces por semana. O sea, entrenan sus 5 horas por semana. Pero si partimos de un acuerdo, digamos, que las personas duermen en general aproximadamente 8 horas, el punto es que un tercio del tiempo están durmiendo, el entrenamiento de 5 horas por semana en relación a las 168 horas representa solo el 3%, y el punto clave es qué haces en el resto del día. Estudio, veo Netflix, estoy sentado, me muevo en auto, ¿me explico? Entonces, cuando uno hace este balance, y yo los invito a que lo hagan con su propia vida, está muy desbalanceado esto a favor de la quietud en general, ¿no? En la mayor parte de las personas. ¿Y qué pasa con esto del entrenamiento? Entrenar en este contexto no es que no sirva, ¿eh? Ojo, no es que no sirva. Lo que pasa es que las adaptaciones, y esto por ahí no lo vamos a explayar hoy, pero las adaptaciones en relación al metabolismo de lípidos y a oxidación de grasa, yo puedo entrenar 5 veces por semana, pero si el resto del tiempo de vigilia estoy quieto, esos beneficios potenciales, en vez de expresarse al 100%, están autolimitados, porque el contexto de quietud condiciona las mejoras que pueda generar el ejercicio. ¿Me explico? Mejorar vas a mejorar igual, porque es mejor que entrenes a que no entrenes, pero estás autolimitando tus mejoras. Bien, y esto es lo que más o menos, esto está sacado en paper, pero podría ser de cualquier día, ¿no? Este ejemplo de que la persona se sienta, se levanta a las 7 de la mañana, va a hacer su caminata de 30 minutos porque en algún lado le recomendaron o escuchó, sabe que tiene que hacer 30 minutos de ejercicio por día, en este caso aeróbico sería, pero ¿qué pasa? Después está 15 minutos desayunando, 45 minutos en transporte pasivo, 3 horas y media de trabajo en computadora, 30 minutos sentado, 4 horas más de trabajo, vuelve 45 minutos hasta su casa, se sienta y como ya está agotado el día y ya hizo su cuota de actividad física, está 4 horas viendo tele, leyendo, roleando el celular, lo que sea. Entonces, ojo, porque esta persona, más allá que faltaría el estímulo de fuerza, está cumpliendo sus 30 minutos de ejercicio al día, pero también está teniendo un comportamiento sedentario enorme, porque el resto del día está quieto. ¿Ah? Se ve, se puede como ver con claridad. Y el problema no es solo ese, sino que él cree que está entrenando, o sea, él cree que la actividad física ya está. O sea, como, yo cumplo, o sea, yo estoy haciendo lo que el mundo dice que tengo que hacer, ¿no? Entonces, obviamente, después pongo el foco en quiero bajar de peso porque los análisis andan bien y hago actividad física, pero no me sirve. ¿Se entiende esto? Se escucha mucho en la consulta. Entonces, una de las formas que yo evalúo esto es la siguiente. Yo, en estos diferentes dominios, primero lo del sueño, y lo pongo primero adrede porque, bueno, tengo que chequear cuánto estás durmiendo y más o menos evaluar por lo menos por arriba cuál es tu calidad de sueño, porque en función de eso también puede dar información. Si la persona viene durmiendo muy mal y de menos desde hace décadas, es esperable que su movimiento esté limitado. Porque aparte, y esto tiene que ver, un sueño de mala calidad y cantidad sensibiliza a nivel central que nuestro cerebro perciba dolor. Y esto en el contexto de una persona con dolor crónico es una persona que está mucho más sensible. Una persona que está mal descansada y el cuerpo le duele, obviamente va a estar poco dispuesta a moverse. ¿Me explico cómo se va encadenando todo? Que no es esto, yo recién, antes de empezar a hablar un poquito con Rocío, con Nutriloca, para que lo ubiquen todos, eh, y decimos esto, bueno, necesitamos realmente trascender esto del tip, ¿no? Porque el tip de caminar 30 minutos o hacer un poquito de ejercicio, si no hacemos esta evaluación de contexto, la verdad es como tirar recomendaciones en un saco que está roto, pasan de largo. Y además, culpabilizan, porque genera esto en la persona de que el profesional me dijo lo que yo tengo que hacer y es el que teóricamente sabe, pero yo soy el que no puede hacer lo que sé que tengo que hacer. ¿Me explico? O sea, hay todo un trasfondo detrás de esto. Entonces, eh, vemos la parte de sueño y después empezamos a ver cuántas comidas haces.
la mayor parte de la gente come sentado. No conozco mucha gente que coma y mientras tanto se mueva. Eh, ¿Qué tipo de trabajo tenés? ¿Cuánto te moves o no? Todo esto en relación al movimiento, ¿no? Si trabajás o estudiás, y cómo lo haces y cuántas horas. ¿Cómo te transportás? ¿Qué haces en tu tiempo libre? Que es lo mismo que le planteé en el gráfico anterior, ¿no? Y después, este grafiquito o sea, lo tengo dividido en esas tres categorías: cuánto duerme, cuántas de estas actividades son en vigilia y en movimiento, y cuántas son en vigilia sentado o quieto. Eso se carga con un Excel que se asocia a la diapositiva, y te sale este gráfico. Y esto también es como una devolución, ¿no? Diagnóstica. Porque por ahí me pasa que, no sé, me vienen a consultar porque quieren ver cómo suplementarse para mejorar su masa muscular o para mejorar la composición corporal. Y cuando empezamos a hablar esto, está esta incoherencia, ¿no? Sí, entreno 3 veces por semana, pero el resto del día estoy quieto, duermo con mala calidad, pero quiero consumir proteínas y creatina. Entonces, sí, no, o sea, tenemos que volver a ordenar el tablero, ¿no? En una persona joven, me refiero. Esto es lo que les decía recién del patrón. Una cosa es un patrón prolongador de estar 6 horas mayormente continuas quieto, y otra cosa es tomarme pausas activas, que de hecho vamos a hacer ya mismo una pausa activa, nos va a llevar 2 minutos. Les voy a pedir a todos que se paren, quienes tengan cámara y no, vamos a hacer un minutito nomás de pausa activa para que lo pasen por el cuerpo, como dicen unas amigas. Cronómetro, tuki, ahí está. Muy bien, para que vean, un minuto vamos a hacer, ¿eh? Manitos arriba, rodillas bien arriba, eso, bajo una mano, ahí está, perfecto, bárbaro, ahí va. Atrás, vamos atrás, lo mismo, pero con talón contrario, ahí, eso, perfecto, bajo un poquito la cámara para que se vea. Ahí de fondo está Almita, mi perrita se está recuperando una lesión. Eso, perfecto. Movemos caderas, bien grande, desde adentro hacia afuera, lo que me permita mi cuerpo sin sobreexigir. Llevamos 35 segundos, rotaciones, manos a la altura de los hombros, rotamos, rotamos. Eso, perfecto, bárbaro. Y finalmente, toma aire, me desperezo, estiro, voy bien arriba, bien arriba, bien arriba, aflojo, 57 segundos, estamos listos para seguir. Esto yo los invito a que no solamente lo digan, sino lo hagan en las consultas y remitan a la persona a cómo te sentís ahora después de un minuto de moverte, tras haber estado 40 minutos sentado en la consulta o una hora, y cómo te sentís. Y entonces, a partir de ahí, si me siento mejor, me siento más liviano. Bueno, bárbaro. O sea, después ahí es decisión tuya aplicar y cultivar este hábito. ¿Me explico? Por eso digo desde la responsabilidad, no desde la obediencia. Y ahí eso es muy interesante porque lo que vamos logrando es que confluyan bienestar y autocuidado. Y no es esto de que lo tengo que hacer, lo elijo hacer porque me conviene. No sé si estoy logrando ser claro con esto, pero para mí son matices fundamentales y que cambian totalmente la efectividad terapéutica de lo que uno plantea, ¿no? Bien, vamos. Fíjense, este ejemplo lo traje porque es literalmente esto aplicado acá. En el contexto de pandemia, cuando tuvimos que estar, digamos, nos tuvimos que quedar confinados, lo que ocurrió fue justamente esto. Fue una disminución de la actividad física espontánea, que fíjense que ahí está discriminado el amarillo, la parte naranja o amarillo más oscuro es lo que es alta intensidad en la parte de arriba, y la parte de amarillo claro es lo que son actividades de baja intensidad, ¿no? Y lo que es en verde es la actividad física en tiempo total. Y abajo lo tienen en horas por día. ¿Cuál fue el efecto de la pandemia? Muy simple, aumentar el sedentarismo y bajar no solo la cantidad de actividad física espontánea, sino también su variabilidad y bajar la actividad física de alta intensidad. Entonces, esto es lo que yo les decía que es como un sub y baja, ¿no? El efecto de desplazamiento. Cualquier tiempo dedicado a un comportamiento sedentario desplaza el tiempo dedicado a actividad física total. Por el contrario, los aumentos en la actividad física total conducen invariablemente a disminuir el comportamiento sedentario. No sé, esto es como un sub y baja, ¿no? Y recordando esta matriz de riesgo, como la pregunta es, bueno, vos dónde querés estar? Entendiendo que esto es una inversión ahora
que tiene efectos ahora mismo, pero que también tiene impacto en el largo plazo, en esto del modo de envejecer, ¿no? Y fíjense, esto está medido, o sea, esto está medido objetivamente con un acelerómetro que se utiliza en investigación y que se pega acá en el muslo. Y acá tenemos dos personas de un estudio australiano, personas con obesidad y diabetes. Yo apunto con la luz roja, no me disculpa que usted no lo ve. Fíjense, el tiempo era similar, 13 horas de promedio de comportamiento sedentario, pero inclusive un tiempo similar también de actividad física. Pero ¿cuál es la diferencia? En el patrón de arriba, en la listita que usted ven de acá arriba, para que voy a poner el punterito. Ahí está, ahora sí, este sí lo ven. En este de acá arriba, fíjense cómo las franjas rojas, que es el tiempo que está sedentario, es prolongado en el tiempo. En cambio, esta otra persona, a pesar de tener el mismo comportamiento sedentario y prácticamente la misma cantidad de movimiento, lo que hizo fue fragmentar, fragmentar, fragmentar. Cada una hora, cada 45 minutos. Más o menos la recomendación es cada 45 minutos o cada una hora, en ese rango. Pero, a ver, si puede ser cada 20 minutos, genial. Bien, que de hecho es lo que propone la técnica Pomodoro, que yo también lo uso mucho con estudiantes, también para dolor crónico, totalmente, Mauro. No he visto Mauro Parra, un colega muy querido. Eh, la técnica Pomodoro es súper interesante porque nos permite también enfocar la atención en un trabajo. Lo que propone es hacer bloques de trabajo de 25 minutos, tomarme una pausa que ojalá sea activa de 5 minutos, ir repitiendo, ¿no? Yo hago 4 pomodoros, 25 de trabajo por 5 de pausa activa. Cuando acumulé 4, me tomo un descanso más largo, entre 15 a 30 minutos. Yo la verdad que lo uso mucho, de hecho lo usé para preparar esta presentación. La percepción de cansancio es totalmente diferente. O sea, no es lo mismo enfocarme en trabajar 2 horas de seguido, que obviamente uno va perdiendo el rendimiento porque por cuestiones neurobiológicas funciona así, sino que además te cansás menos, pero te enfocaste más. Obvio que todo esto hay que ir, digamos, trabajándolo y cada uno lo puede ir adaptando, pero es un recordatorio interesante el usar cualquiera de estas aplicaciones como timer para favorecer esto. Otro cambio estructural, otro cambio de ingeniería. Puede ser, yo siempre, digamos, de los standing desks, me parece que creo, hasta donde sé que es un producto nacional y es relativamente accesible. Siempre digo lo mismo, yo cuando vendí, a mí me lo regalaron unos amigos, pero cuando me regalaron este mueblecito, vendí el sillón tipo gamer que me había comprado para atender en pandemia, y la verdad que con lo que vendí el sillón gamer me compraba 3 mueblecitos de estos, o sea que la relación está buena en ese sentido. Pero si no tengo este mueble, puedo apilar libros, puedo, no sé, buscar unas cajas, puedo, no sé, buscar caja de manzana, lo que sea. El punto es poder entender de que trabajar en la computadora, muchos trabajamos con computadora, no tiene por qué necesariamente obligarnos a estar quietos. ¿Tá? Y les aseguro que quienes prueban esto y realmente lo pueden incorporar, no lo cambian, digamos. Otra alternativa, lo que les dije, los relojitos inteligentes. Es interesante, yo siempre planteo esto cuando se lo planteo a una persona que lo puede adquirir, ese precio lamentablemente está desactualizado. Eh, yo siempre digo, no es un reloj, es un monitor de salud, porque nos va a permitir trabajar sobre variables, más allá de que hay otras también, pero yo hago mucho hincapié en esta, número de pasos al día, alarma de inactividad, que después de un momento, o sea, después de un tiempo de proceso, cuando la persona registra que se siente mejor haciendo las pausas activas, a mí, yo me emociono cuando las personas me dicen, es que ya el cuerpo me pide las pausas activas, o sea, ya no tolero estarse. Esto como de, bueno, listo, ya está, no hace falta más la alarmita de inactividad, porque ya el mismo cuerpo te lo va pidiendo, ¿no? Y en ese sentido, como dice la frase, el cuerpo es sabio. Y también nos permite evaluar con algunas limitaciones, pero es mucho mejor que la nada, y sobre todo también trabajando la toma de conciencia de la persona, lo que es cantidad y calidad de sueño. Entonces, cuando uno empieza a realmente darle este valor y realmente lo integramos a las consultas, la verdad que para quien lo puede pagar, hasta es algo que es bastante, se compensa el costo con la utilidad, ¿no? Bien, perfecto. Y esto que venimos hablando, que por ello me traté de enfocar en cosas prácticas por el tiempo reducido que teníamos,
no es sanata, ¿no? No es chamuyo. Acá tenemos la última guía de prevención cardiovascular de la Sociedad Europea de Cardiología, y fíjense que lo que es entrenamiento de la capacidad cardiovascular o aeróbica, la fuerza y lo que es disminuir el comportamiento sedentario es evidencia clase 1. Y esto de monitorear con los trackers, eh, sí, se está grabando, ok. Esto de monitorear con los relojes inteligentes de la actividad es algo que se está empezando a sumar cada vez más evidencia y prontamente seguramente va a aumentar su nivel de clase de evidencia. Y en cuanto al nivel de evidencia, obviamente lo que es el entrenamiento cardiovascular y aeróbico tiene décadas y décadas, incluso hasta siglos de evidencia, y por eso tiene nivel A, pero todos tienen nivel B de evidencia. Es decir, es algo consistente, ¿no? Lo que estamos planteando. Lo que pasa es que quizás a la mayor parte de nosotros, desde nuestra formación de base, nos falta como habilidad y destreza para poder evaluar e intervenir en estos aspectos. Y con esto ya vamos a ir cerrando. Entendamos, como traté de venirles planteando, que una cosa es comportamiento sedentario y otra cosa son niveles de actividad física, que es si yo cumplo o no las recomendaciones internacionales de por lo menos 150 minutos semanales, 150 minutos semanales, que sería igual a 30 minutos al día, 5 veces a la semana, de actividad física aeróbica de intensidad moderada, pero que si yo soy capaz de trabajar en alta intensidad, ese tiempo se, eh, se reduce a la mitad. Eh, y además entrenar fuerza, ¿no? O sea, eso es como lo mínimo que uno debiera hacer. Lo que pasa, el problema con estos mínimos es que no los cumple casi nadie. O sea, la adherencia a entrenar por lo menos 2 veces por semana y por lo menos todos los días 30 minutos de actividad aeróbica es muy poca la tasa de adherencia. Y en función de eso se han ido tratando de hacer otras propuestas. Pero son beneficios y riesgos a su vez que estamos a ver que tienen como cierta independencia. Y ojalá ustedes empiecen a pensar en esta matriz o en esta tabla de doble entrada de que una persona puede quizás, la peor situación sería tener un gran comportamiento sedentario y no lograr el mínimo de recomendaciones sobre ejercicio físico, y la mejor situación sería lograr las recomendaciones de ejercicio físico y tratar de ir fragmentando o reduciendo el comportamiento sedentario. Pero muchas de las personas que ustedes van a recibir en consulta están en esta situación. Y fíjense que ustedes pueden trabajar, quizás la persona no esté lo suficiente motivada para poder empezar a entrenar, pero ustedes sí pueden pasar de esta situación acá, porque trabajar en el comportamiento sedentario y el movimiento espontáneo, yo entiendo al menos que debería ser responsabilidad de todo profesional de la salud. Y que si empezamos a aumentar nuestra capacidad de evaluar e intervenir en este sentido, créanme que hay un montón de ventanas terapéuticas. Entonces, uno se podría plantear la pregunta de, ¿realmente son independientes los riesgos en relación al comportamiento sedentario y a la actividad física? O sea, ¿es lo mismo o son las dos caras de la misma moneda? Y otra pregunta interesante sería, ¿cuál es el mínimo de actividad física de intensidad moderada vigorosa que me permite contrarrestar un gran comportamiento sedentario? Y en relación a esto les voy a mostrar dos datos. Este artículo es un estudio transversal, eh, pequeño, pero que está bien hecho, y me pareció muy gráfico, y ya después le voy a mostrar un metaanálisis. Pero esto me pareció muy gráfico y muy interesante porque tiene algunas fortalezas. Primero, el estudio se realizó en hombres y mujeres adultos mayores, pero no en cualquier adultos mayores, sino que eran miembros eran atletas másters de un equipo de esquí. Entonces, eran personas adultas mayores, pero que en general mantuvieron niveles altos de actividad física toda su vida, y que inclusive digamos, en el momento que se los evaluó, ellos hacían 2 horas y media de actividad física de intensidad moderada vigorosa. Es decir, si la recomendación son 30 minutos, ellos hacían 2 horas y media. Por eso acá dice, la población general se le recomienda 0,5 horas, ¿no? Dormían esta cantidad de horas, pero ¿qué pasaba? A pesar de moverse mucho, mucho más, o sea, 5 veces más que la población general, tenían un alto comportamiento sedentario también. ¿Se entiende? Y el punto es que en estas personas que se les evaluó con una puntuación continua de riesgo de desarrollar síndrome metabólico, no de manera dicotómica, no es tenés síndrome metabólico o no tenés, sino con una puntuación
con parámetros de circunferencia de cintura, triglicéridos, glucemia en ayunas y HDL, se armaba una puntuación, un score, y ese riesgo era como continuo, ¿no? Quienes, eh, a pesar de hacer este alto nivel de actividad física, no lograban compensar, y quienes mayores riesgos tenían eran quienes mayores comportamientos sedentarios tenían. Entonces, un poco, ¿cuál es el concepto? Incluso en este modelo que es extremo, porque no todos los adultos mayores, de hecho muchos jóvenes no llegan a estos volúmenes de actividad física, muchas veces no llega a compensar totalmente el riesgo. Y de vuelta, yo no, creo que esto es interesante en términos de investigación, pero en la terapéutica la mirada necesita que sea integral, porque yo no puedo estar buscando a ver cuál es el numerito de que cuántas horas necesito entrenar para poder estar sentado el resto del día. O sea, es interesante desde lo académico quizás para discutir, pero terapéuticamente yo considero que ese no es el camino. Y de hecho es un poco lo que muestra este metaanálisis muchísimo más grande. Fíjense la N que tienen, los años de seguimiento y demás. Y como acá, se los explico acá y después se los detallo, lo que hicieron fueron cruzar variables, ¿no? Dividieron a toda la cohorte, digamos, o la población de estudio, mejor dicho, de los diferentes artículos en cuanto a dos variables. Por un lado, el nivel en volumen de actividad física de intensidad moderada vigorosa. Esto de los 30 minutos, ¿está? Entonces, quienes lograban altos niveles de este tipo de actividad física, que eran 34 minutos al día, son estos que están acá arriba. Los que lograban una carga media en volumen de tiempo por día, 11 minutos, están acá. Y los que lograban una baja, un bajo nivel, un bajo volumen de actividad física de estas características, que era 2 minutos, o sea, casi nada, están acá. Pero a su vez, dentro de cada grupo, se los fragmentó en relación al volumen de comportamiento sedentario. Quienes tenían alto comportamiento sedentario, bajo comportamiento sedentario, 8,5 horas al día, y quienes tenían el más alto, 11,2 horas. ¿Tá? Así se fueron cruzando las variables, y en función de eso, se fue midiendo el riesgo de mortalidad por todas las causas. Entonces, ahí vienen las conclusiones. Fíjense, si nos centramos en la parte de arriba, quienes lograban 34 minutos de actividad física de intensidad moderada y vigorosa, independientemente del volumen de comportamiento sedentario, para quienes por ahí no conozcan este dato, para interpretar metaanálisis, cuando estas líneas, los bigotes, cruzan la línea del medio, que es la línea de no efecto, esto hace que esas diferencias sean estadísticamente no significativas. Sin embargo, si nos centramos en los valores medios, fíjense cómo este sería el parámetro de referencia, y fíjense cómo claramente hay una tendencia, a pesar de que no haya significancia estadística, hacia un incremento del riesgo. ¿Tá? O sea que la tendencia hacia el incremento del riesgo, a pesar de cumplir con los 30 minutos que se proponen, está. ¿Ok? Y esto es sacado de otro artículo, lo que está abajo en el cuadro, que también menciona lo mismo. El aumento del tiempo que se pasa sentado aumenta el riesgo de síndrome metabólico, incidencia de enfermedad cardiovascular y factores de riesgo relacionados con la enfermedad cardiovascular y mortalidad prematura, incluso en personas que hacen ejercicio regularmente. Entonces, me explico esto de que necesitamos atender a los dos aspectos. Y después, esto que creo que es incluso hasta más interesante para ustedes, y vamos a la parte de abajo de lo que les mostré antes, fíjense, en las personas que lograban 11 minutos solamente de esta actividad física de intensidad moderada y vigorosa, pero ¿qué pasa? Si yo, acá tenemos los datos de la persona en la parte baja de esta pirámide, quienes tenían 11 horas de comportamiento sedentario están acá. ¿Tá? Acá, como la línea no cruza, esta línea de no efecto, esta diferencia entre este punto de aumento de mortalidad y este punto sí hay una diferencia significativa. Y ustedes pueden lograr esto en su consulta. Porque si ustedes fragmentan el comportamiento sedentario, hacen pausas activas, adquiriendo otras herramientas y van trabajando acá, aunque la persona no empiece a entrenar, ustedes pueden lograr que la persona pase de este volumen de comportamiento sedentario acá y bajar su mortalidad. ¿Me explico? A esto es a lo que voy yo con bajar la mortalidad más allá del plato y del peso corporal, porque capaz que la persona pesa lo mismo, porque quizás ese cambio no es suficiente para que baje de peso. ¿Me explico? Pero sí para condicionar su riesgo de morir. Nada más y nada menos. Y fíjense acá, que por ahí, justamente, las personas que prácticamente no tienen nivel de actividad física, pues 2 minutos es como la nada misma, fíjense lo mismo, de 11,2 horas de comportamiento sedentario, acá, a 8,5. ¿Está? ¿Me explico? Entonces,
En personas que no alcanzan las recomendaciones, es un objetivo clínicamente relevante enfocarse en el comportamiento sedentario. Y por eso el primer escalón del enfoque escalonado es trabajar en el sedentarismo, porque es lo más asequible, lo más sencillo. Estoy pasando un poquito, pero ya terminamos. Y por eso yo la invitación, un poco la propuesta, que no lo vamos a desarrollar hoy, es poder trascender esto de los 150 minutos semanales, que es una parte de la recomendación que es útil, pero entender que las pausas activas, esto que le decía del VIPA, hacer snack de ejercicio, o sea, como abrir la mente y poder trabajar en cosas que las personas les sean más posibles. Y créanme que esto impacta un montón en la gestión del riesgo y admitir que hay personas que quizás nunca hacían las recomendaciones, porque no quieren, porque no pueden, pero en el medio, o sea, a veces pasa esto, o no entreno todos los días, pero como no puedo cumplir esta recomendación, entonces no hago nada, y me pierdo un montón de oportunidades ahí en el medio. Un poco lo que abordamos en la capacitación más compleja es poder profundizar mucho más todo esto que estuvimos viendo y adecuarlo a contexto y casos clínicos, y estos son como los mensajitos que yo les comparto, digamos, o les sugiero que se puedan llevar de la charla de hoy, ¿no? El comportamiento sedentario y el movimiento espontáneo son objetivos clínicamente relevantes e intervenibles por todo profesional de la salud. Entonces, dejemos de mirar para el costado, ¿no? Porque no, bueno, eso el profe o el kine o el deportólogo, o sea, no, nos hagamos cargo de eso, porque aparte es súper prevalente ese factor de riesgo. La inactividad física, a priori, la inactividad física y el comportamiento sedentario serían factores de riesgo cardiovascular independientes, porque como les expliqué, digamos, tienen, más allá de que estén vinculados, tienen efectos también independientes. Y por lo tanto requieren evaluaciones e intervenciones diferentes. Y el movimiento corporal, en adecuada cantidad e intensidad, variables y progresivas según la capacidad de la persona, son garantes de salud independientemente de que la persona en el proceso baje o no baje de peso. ¿Ok? Que eso también, cometemos el error de usar el movimiento corporal como una herramienta para generar balance energético negativo. Y en el contexto de la mayor parte de las personas, eso no es adecuado. Los procesos llevan tiempo, trabajo y paciencia. Ahora la invitación es como para esta capacitación, quizá les voy a pasar el link para que se puedan anotar si quieren participar del sorteo, que va a ser el 14 y 15 de junio. Muchas gracias. Y esto, amabilidad hacia ti cuando aprendes algo nuevo y humildad con quienes aún no saben lo que tú sí sabes, ¿no? Que esto me parece que en el vínculo terapéutico es como fundamental. Hay una frase de Carl Jung, que es un psicólogo gestáltico que yo tengo como referencia, un gran maestro, y él en alguna frase, alguna vez leí que eh, cuando interactúas con otra alma humana, apenas eso, otra alma humana, ¿no? Esto de bajarnos por ahí del pedestal del profesional que sabe. Bien, ahora dejo de compartir y pego el link en el cosito y las preguntas o lo que haya surgido lo vamos viendo. Perdón que me pasé un poquito, pero bueno, creo que por ahí estaba. Bueno, Mati, acá la verdad que mucha gente agradeciéndote, felicitándote, excelente el material de apoyo visual para trabajar en consulta. Muchos preguntaron si iba a quedar grabado, les dijimos que sí, y vamos a tratar de, estamos grabando. Dejo de grabar cuando después las preguntas, ¿no, Mati? Perfecto, sí, dale. Y vamos a subirlo al canal de YouTube, tanto de Mati, que capaz está bueno que vos después lo compartas, pero Sí, sí, seguramente sí. quien te busca en Instagram después va a poder llegar, como también en el canal de examen. Así que si hay alguna preguntita que alguien quiera hacer, este es el momento. Total. Y ahí está el link para los que se quieran ir anotando, tienen que anotar dos datos, nombre completo, electrónico, y la idea sería que ahora al final, unos minutitos después de las preguntas, hacemos el sorteo en vivo y en directo para que sea todo transparente. Yo me quiero anotar también, Mati. Todos, todos, todos. Vos estás invitada, ya sos parte. Acá Mauro está diciendo, ¿no? Recordar a los profesionales que la salud de entrenamiento es integral, no solo aeróbico, y lo importante de otros componentes. Esto creo que, bueno, ya
Total. La verdad que puede ser, ¿no? Que a veces muchos profesionales siguen con la idea de lo aeróbico, pero creo que ya hoy por hoy eso se está quebrando bastante. Ujú. ¿Qué pensás vos, Mati? Y que también esto de que, digamos, sigue siendo relevante, ¿no? Porque a veces nos polarizamos en esto de, no, bueno, todo el mundo que haga fuerza, y solo fuerza. Y bueno, y en realidad esto quizás para mensajes en general, para población clínica y población general, por lo menos desde mi mirada y que es compartida con grandes referentes internacionales, en general necesitamos priorizar inicialmente al menos la fuerza, porque también es una realidad que para poder entrenar a ciertos niveles de intensidad desde el punto de vista aeróbico, requerimos niveles mínimos de fuerza para poder llegar a estos niveles de intensidad de manera segura. Pero después en la práctica, la práctica te quema todos los libros, ¿no? Porque hay gente que no quiere, no quiere, y bueno, entonces en ese que no quiere, buscaremos la vuelta, ¿no? Pero sí, realmente yo creo que esto de la mejora de la capacidad aeróbica y las mejoras en el consumo máximo de oxígeno y la potencia aeróbica son súper relevantes. Hoy no se puede discutir que disminuyen el riesgo, incluso independientemente del índice de masa corporal de la persona, pero bueno, necesitamos como una mirada más amplia, ¿no? Y para mí es clave esto de centrar el enfoque en la persona y su contexto. Las discusiones académicas están muy bien, pero después cuando uno está en el uno a uno en la consulta, ver la persona, su contexto, me parece que es por ahí. Teniendo un botiquín de primeros auxilios, de herramientas lo más amplio posible, pero no nos perdamos de ver a la persona y su contexto por querer seguir recomendaciones que escuchamos en alguna clase. Sería como esa la, la conclusión, me parece, ¿no? Mati, no sé si leíste el comentario de Vanessa, que dice, para los consultantes que no adhieren, por más que uno trate de ser empático, Sí. enfatizar, adecuar, tratar de buscar la vuelta, aún así no comprenden la importancia de las recomendaciones. ¿Qué haces? Claro, tal cual. Es que justamente tenemos un montón de cosas para hacer en ese sentido, porque desde trabajar el movimiento espontáneo, desde ver, también inclusive yo en esto de, digamos, ser empático es necesario, pero no es suficiente para ser asertivo, ¿no? Y en esto muchas veces hay que ver de manejar nuestras propias ansiedades terapéuticas, en querer ver que la persona haga lo que sabemos que le conviene hacer, pero a veces es mucho más efectivo eh, quizás bajar esas expectativas terapéuticas, porque quizás en ese momento esa persona no está disponible para, y adecuar la propuesta a lo que la persona sí puede. O sea, para mí trabajar bajo el horizonte de lo que es posible para la persona en el momento que nos consulta, tiene que ver con nosotros, no con la persona, ¿no? Porque también en este sentido a veces es cómodo o fácil patear la pelota para afuera en el sentido de que, bueno, no, pero la persona no hace. Bueno, pero y adecuemos, o sea, ¿cuántas cosas ensayaste? ¿Cuántas alternativas le brindaste, no? Y capaz que no está conectado con el movimiento. Bueno, vamos con el sueño. O sea, no sé, yo realmente lo vivo de esa manera y me parece que es de esta flexibilidad. Franco, veo que asiente con la cabeza. Franco, lo que quieras aportar, para mí es súper valiosa tu presencia también. Pero es esto, ¿no? Por ahí a veces quizás revisar nuestras propias expectativas y ansiedad terapéutica y como dije recién, no perder de vista a la persona, su contexto y lo que está disponible para hacer hoy. Porque si no terminamos dando recomendaciones basadas en evidencia altamente frustrantes y que para la persona y para su proceso no les sirven, incluso pueden ser lesivas. Perdón, me estoy exagerando quizás, pero es como para darlo con contundencia, ¿no? Mati, acá pregunta Maya, dice, cuando nos referimos a comportamiento sedentario, por ejemplo, sentado, haciendo ejercicios de movilidad desde la silla o acostados, pero haciendo abdominales, por ejemplo, ¿corta el sedentarismo o implica pararse siempre? Ah, mira, interesante esa propuesta. No, porque justamente recuerden que el comportamiento sedentario se define por tres variables. Estar despierto, la cuestión postural le diría que es la menos importante porque vos podés estar sentado pero en movimiento, pero el punto clave es el bajo costo metabólico de lo que estás haciendo. O sea, estar quieto, en definitiva. Entonces, en tanto y en cuanto vos rompas con esa quietud, estarías interrumpiendo. Ahora, en función de la capacidad física de la persona, eh, digamos, si para una persona tiene un nivel de actividad física, un nivel de capacidad física muy alto, yo simplemente hago ejercicio de movilidad sentado y va a quedar como en la nada. Pero quizás para una persona con una obesidad de grado severo es súper asertivo.
y necesita hacer eso, y quizá después le sumamos parálisis del tarse, no sé. Pero depende de la persona, no lo puedo responder por sí o por no. Me encanta la interacción, buenísimo. Eh, Estoy buscando, estoy abriendo para hacer el sorteito, pero mientras tanto escucho si hay más preguntas, ¿eh? ¿Ya se inscribieron quienes desean participar en el link? Si no, lo vuelvo a mandar, si les hace falta, pero... Sí. Tengo 17 respuestas. Agréguense ahora o callen para siempre, porque genero el Excel y chao, ya no hay más opción. Ahí lo vuelvo a enviar de última. Eh, por las dudas, si a alguien se le quedó muy arriba, ahí lo volví a enviar. Esperamos 3 minutitos más y ya largamos. Y quien no quiera participar del sorteo o no tenga ninguna pregunta para hacer, tal vez se quiera quedar de curioso, ya está libre. Este, ok, quedo ahí. Bueno, voy a generar el Excel. Ah, bien, vamos a ver. Ahora, si querés dejar de grabar, si no va a haber más preguntas, eh, Nati. Bien, voy a compartir pantalla. Vamos, qué momento, nunca hice esto, la verdad. Iniciar. La primera será la beca completa y la segunda, voy a anotar yo porque me voy a olvidar. Mira, sola. Parece, esto es todo aleatorio, chicos, ¿eh? Beca completa, mira vos. Tengo que poner escribanos, me parece. Claro, no, pero está más transparente imposible. Sí, 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 sí. Y iniciar ahora, espero que nos sale de vuelta. Es la energía que el universo conspira, como dice la frase. Y Luciana Sabet. Entonces, Sol, beca completa y Luciana media beca. Ya después, yo con el mail me comunico y arreglamos eso. Bueno, gente, un placer, gracias, Bueno, porque la verdad que estaba planteado para 1 hora y estaban acá 1 hora y 20. Así que placer, y salvo que alguien tenga algo más que plantear, gracias. Y nos vemos en el próximo Ateneo que va a estar uno mejor que el otro, te los aseguro. Estamos trabajando para que así sea. ya vamos a ir comunicando por redes y todo eso. Bueno, Mati, muchas gracias a todos. Y ahora salimos todos a hacer Ah, a alguna movernos un poco. actividad. Yo me voy a mi clase de yoga ahora. Ah, qué espectáculo, ¿Qué llevarnos a tal? todos. Chau, chau. Bueno, gente, muchas gracias, que descansen. Chao, chao. Gustazo. Hasta luego.